¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de esta semana. Bueno, pues estamos a mitad de semana. Quiero felicitarlos porque estamos emprendiendo una nueva época en cuanto al aprendizaje. Y bueno, hemos estado hablando a lo largo de la semana sobre la lectura, sobre sus orígenes, etcétera, etcétera. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Pero ahora vamos a ver un tema interesante también sobre la lectura y que tiene que ver con la escritura. Me imagino que muchos de ustedes cuando elaboraron sus líneas del tiempo les aparecía también la historia de la escritura. Bueno, esto se debe a que tienen mucha relación la una con la otra. Generalmente cuando nosotros somos niños y empezamos a aprender a leer es porque generalmente empezamos a aprender a escribir. Están hermanados estos dos conceptos y entonces es un proceso muy natural en todos nosotros. Aprendemos a leer, aprendemos a escribir, aprendemos a escribir, aprendemos a leer. Ese es el proceso que se da. Entonces, en esta clase los vamos a ver separaditos. Vamos a ver primero la lectura y después vamos a ver la escritura como dos, para ir entendiendo paso a paso cómo se fueron dando esos procesos. Pero en este primer punto vamos a hablar sobre las teorías del desarrollo de la lectoescritura. Es decir, vamos a hablar sobre cuáles fueron esos fundamentos sobre los cuales se han sentado las bases para poder enseñar a leer y a escribir desde temprana edad. Entonces, hoy estaríamos hablando de estas teorías. Ustedes van a elaborar un cuadro comparativo de las teorías que veamos en la clase y para que puedan reforzar ese conocimiento. Entonces, vamos a empezar con ¿qué es lectoescritura? Bueno, pues la lectoescritura es la capacidad y la habilidad de leer y escribir adecuadamente. Pero también se le llama lectoescritura al proceso de aprendizaje en el cual los educadores, los maestros, ponen especial énfasis durante la educación inicial para que los niños elaboren diferentes y desarrollen diferentes habilidades con respecto a su aprendizaje de la lectoescritura. Ahora, les vuelvo a repetir, lectoescritura es algo que es un proceso que se da con mucha facilidad y que es un proceso que se da de manera muy natural en nosotros. No es algo que sea desconocido, ni es algo que tampoco nosotros no sepamos de qué se trata, ¿no? Todos nosotros hemos recibido educación, sabemos leer, sabemos escribir, algunos más que otros, pero el punto es que es un proceso que lo hemos también desarrollado en casa. Llega una edad en la que nosotros necesitamos aprender a desarrollar estos aprendizajes y bueno, pues para eso nos funciona este procedimiento, ¿no? Entonces, dentro de este aprendizaje de la lectoescritura, vamos a ver que es un proceso y cuando decimos proceso se refiere a que lleva una serie de pasos desde el punto de vista del aprendizaje y también aquí ya entra otra ciencia que es la psicología porque dependiendo también de las capacidades psicológicas y de la disponibilidad psicológica de las personas, de los niños, es su proceso de lectura. Algunos aprenden a leer muy rápido, otros aprenden a leer muy despacito. Yo tuve una experiencia con alumnos de preescolar, fui maestra de preescolar por un año y me acuerdo que cuando les estaba enseñando a los niños las sílabas de la M, la L, la S, la P, la R, que son de las principales que enseñamos, un día estaba escribiendo en el pizarrón sílabas ma, me, mi, pa, pe, pi, la, le, li, sa, se, si. Y uno de los niños lo escuché que empezó a hilar y dijo, ma, pa. ¡Ah! Mira, maestra, si juntamos esta sílaba con esta, se forma la palabra mapa. El niño entendió rápidamente de lo que se trataba y junto con él otros 3 compañeritos que eran los avanzados de la clase y entonces ahí pude ver personalmente cómo se da ese proceso. Obviamente, sus padres desarrollaron estas habilidades también con ustedes, sus maestros también, nada más que ustedes no se acuerdan, pero así es como funciona. El niño entendió que si tenía un conjunto de sílabas podía estructurar, jugar de cierta manera a armar palabras. Y entonces me dijo, maestra, estas sílabas, si tú las juntas, tenemos nuevas palabras. Eran nuevas, pero en realidad son palabras que usamos todo el tiempo. Y así es como se da ese proceso. Entonces, en la próxima clase estaríamos hablando sobre el proceso lector
en el ser humano, vamos a analizar un poquito esos puntos, pero quería contarte esa anécdota para que te des cuenta que realmente es un proceso que nosotros no recordamos mucho. Yo, por ejemplo, no recuerdo a qué edad empecé a leer. Si le preguntara a mi madre, pues a lo mejor recordaría algo, pero es algo que se da de manera muy natural. Y entonces, gracias a la lectoescritura, somos capaces de apoyarnos en los símbolos ya convencionales que tenemos, alfabetos, vocales, signos de puntuación, para ampliar nuestras fuentes de información y almacenar entre toda la información que tenemos en nuestros recuerdos, datos de interés que nos van a ayudar en nuestro desarrollo físico, emocional y también laboral, social, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso funciona. Entonces, la lectura tiene mucho que ver con el lenguaje escrito, porque en realidad leer es el proceso de traducir, de interpretar esos signos. Los signos forman palabras y las palabras forman oraciones. Las oraciones forman ideas. Ese es el ciclo que llevan todos estos. Entonces, hay muchas investigaciones relacionadas al análisis del proceso de la lectura que se da en el ser humano. Esta clase la vamos a dedicar a conocerlos. Así que vamos a brincar al otro video para seguir hablando sobre las teorías del desarrollo de la lectoescritura.